y podemos ver claramente, con toda claridad por las cosas que Dios muestra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podemos de esa manera entonces decirle a la persona, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mira, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, de esa manera debemos los cristianos, buscar respuesta en las cosas que están sucediendo, estamos viendo. Yo creo personalmente, para mí es un tiempo triste, muy triste, ¿verdad? Veo con tristeza que las personas que dicen ser cristianos, en vez de acercarse a Dios, se alejan más. Que personas familiares, hablo por familiares míos, algunos no son mis familiares. Estuve el mes pasado, hace 2 meses, estuvimos en 2 funerales diferentes y de una mujer, bueno, las 2 eran mujeres, pero ella era una mujer adulta que conocimos, ¿verdad? Por un tiempo asistió a esta iglesia y bueno, falleció. Y el segundo funeral que estuvimos, mi esposa y yo, fue de una joven, bueno, ya no estaba tan joven, pero sí relativamente era obviamente más joven que nosotros, y falleció. Ella se llamaba Diana, y puedo decirte con tristeza en mi corazón que lo que yo veo, estoy viendo, y no quiero ser pesimista, quiero ser realista. Lo que yo veo, lo que estoy viendo últimamente es personas que dicen conocer a Dios, personas que dicen que Cristo es su Salvador, personas que dicen, algunos de ellos dicen que leen su Biblia todos los días, algunos de ellos dicen que oran todos los días, pero la realidad es que el mundo sigue estando bajo el maligno. Y la realidad es que probablemente muchas de esas personas que dicen ser cristianos están errando, están aplicando mal la palabra de Dios a su vida, porque vemos con tristeza que muy probablemente, y me atrevo a asegurar que muchas de esas personas que dicen ser cristianos no están predicando el evangelio. No le están hablando de Cristo a los demás. No están evangelizando en su trabajo o en la colonia o en los lugares. No están como dice la Biblia. Debemos ser luminares en este mundo, dice la Biblia. Debemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Debemos en todo tiempo, en todo momento, predicar la palabra de Dios, no solo con nuestra boca, sino principalmente con nuestros actos, con lo que hacemos. Personas que dicen conocer a Dios, pero es más importante su trabajo, o sus diversiones, o sus pasatiempos, etcétera, etcétera. Bueno, la otra vez Frida me dijo, abuelito, ¿qué significa etcétera, etcétera? Y le dije, después te lo explico, hija. Tienes todavía 5 años. Es que tú dices etcétera y etcétera, abuelito. Bueno, después te lo voy a explicar, hija, a ver si Dios me da la sabiduría para explicar, ¿verdad? Esa Frida es tremenda, ¿verdad? Y hablando de Frida, no vino, ¿verdad? Pero bueno, su mamá. Buscando, mira, hermano, lo que nos muestra la palabra de Dios. Bueno, un dato que quería, a lo mejor lo vistes. De las 50 ciudades más peligrosas en el mundo, 50, 20 están en México. 20. De esas 50, 20, casi el 50%. Eso es terrible, ¿no? Es terrible. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que irá creciendo más y más la maldad. A tal grado que la maldad va a crecer, que dice la palabra de Dios que va a llegar a ser tan común la maldad, el crimen, la delincuencia, el secuestro, la violencia, la maledicencia, la fornicación, el adulterio, las pasiones vergonzosas. Bueno, la Biblia lo describe así, pasiones vergonzosas. Llegará a ser tan común y tan natural que no nos vamos a escandalizar. No nos vamos a calzar. Es más, nos vamos a acostumbrar. Yo ya no he ido, normalmente no acostumbro ir a los jardines o a los parques, pero vi poco, pero he visto, creo que es muy probable que sea cierto. En algunos parques, no nada más de México, de otros países también, en algunos parques, 2 varones tomados de la mano, o abrazándose, o besándose en la boca, y a veces con escenas ya sexuales, muy abiertamente sexuales, en las plazas.
o dos mujeres besándose en la boca y tocando su cuerpo en un lugar público. ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo te parece? ¿Y sabes qué? Las personas pasan, muchas personas pasan y lo ven como natural. Dice la Biblia que iremos de mal en peor. Este mundo sin Cristo irá de mal en peor. Y a pesar de que hay personas que hoy están enfrentando accidentes, enfermedades, hoy cada día mueren miles de personas en el mundo y padres o madres o hermanos o hijos o tías, etcétera, etcétera, que cada día reciben malas noticias. Y déjame decirte, eso es terrible, debe ser terrible. Recibir las malas noticias debe ser terrible, pero muchos de ellos, ¿sabes qué? No buscan a Dios. No buscan a Dios. Ni aún en el duelo, en su dolor, ni aún ahí. Buscan a Dios. Y el mundo sin Cristo se está acomodando, se está adaptando a lo que está profetizado en la Biblia. Dice la Biblia que llegaremos a un punto donde la maldad será tan común, tan natural, desde el punto de vista humano, no cristiano, como lo fue, de acuerdo a la Biblia, en los días de Noé. En el Génesis. La Biblia no nos describe con tanto detalle, pero dice la Biblia en el libro de Génesis que la maldad del mundo antiguo había llegado a tal grado que Dios se arrepintió. Imaginemos a qué grado llegaron aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, llegaron, que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haberlos creado. Y dijo, los voy a raer de sobre la faz de la tierra. ¿No? Quiero leerte una porción bíblica. Y dice Dios a través del profeta Miqueas, capítulo 6, no lo busques, te lo voy a citar. Y dice Dios a través del profeta Miqueas, le está hablando a Israel, a su pueblo, pero también habla no solamente a su pueblo, le está hablando a toda la humanidad en realidad, pero sí específicamente se refiere a Israel, porque aquí lo dice literalmente. Y dice Dios a través del profeta Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Está preguntando, y después da la misma respuesta. Él mismo da la respuesta, ¿me presentaré ante Dios con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y entonces viene la respuesta de Dios a través del profeta Miqueas en el versículo 8, y le dice Dios, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. El tema que quiero compartirte hoy, hermano, durante esta semana estuve escuchando algunas predicaciones, también no lo hago comúnmente, pero escuché 2 predicaciones diferentes en el celular. No acostumbro a usar mi celular para eso, pero en esta semana lo hice y escuché una predicación de, Michelén, ese hombre. Cada vez que he escuchado la voz de ese hombre a través del celular, inmediatamente viene a mi mente el hermano el pastor Enoch Gutiérrez López, no Lozano López. Tiene algo muy parecido al hermano Enoch. Tiene algo muy parecido, no me refiero en lo físico, en su voz tiene algo muy parecido. Y esa predicación que escuché durante la semana, una vez más, tocó mi corazón.
Y después escuché al otro día, o en esos días, en esas mismas semanas, escuché la predicación de otro, este es un español, ¿verdad? Él es español, está joven, no está tan grande, y predicó un sermón también, que también tocó mi corazón. Y fíjate que las dos predicaciones que escuché, especialmente en estos días, obviamente estaban relacionadas, estaban estrechas. Pareciera que los dos se pusieron de acuerdo, no predicaron del mismo tema, no predicaron la misma porción bíblica, pero parece ser que hay un enlace, un ensamble perfecto, porque ¿sabes qué? Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, dice el salmista. La ley de Jehová es pura, que alumbra el corazón. La ley y los preceptos de Jehová son puros y deseables, dice el salmista, son más que el oro, refiriéndose a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cómo se ensambla de una manera perfecta para la enseñanza y la aplicación a nuestras vidas. Y bendito sea Dios, que por su gracia un día nos alcanzó. Pero hoy hermano, hoy tengo que compartirte malas noticias, porque eso enseña la Biblia. No. Sigue siendo, fíjate que sigue siendo, hablando del mundo sin Cristo, cuando a veces hay personas o hay familias o hay países que a veces dicen que están en pobreza, no es cierto, eso es mentira. Resulta que van a dar un concierto, un artista famoso a tal lugar y saturan el lugar y pagan miles de dólares en algunos casos o miles de pesos mexicanos, ¿verdad? Según el lugar, o los del sur, en El Salvador, en Honduras, pagan cantidades por ir a ver a un artista y saturan ese lugar. ¿A poco no? Bueno, los estadios de fútbol no son la excepción, ¿verdad? Estaba viendo que, bueno, no el partido, pero fue este equipo de allá de Estados Unidos, de la Liga de Estados Unidos, que tiene a un súper famosísimo, ¿verdad? Futbolista que juega para ese equipo. Ese equipo fue a jugar a otro equipo aparentemente pobre, de bajos recursos. ¿Y sabes qué? El estadio se llenó. Jamás lo habían llenado. Jamás. Pues porque no tienen dinero probablemente, pero se llenó. Solamente para ver a un jugador. Y lo metieron como 10 minutos, creo. Y la gente estaba emocionada. El sábado, en la Ciudad de México, un artista mexicano saturó una plaza de toros. Más de 40,000 personas pagaron un boleto por pasar varias horas escuchando a ese artista. Y cuando a veces algunos dicen, es que la situación en México es muy mala, nos vamos a quedar pobres, es mentira, porque hay gente que está dispuesta a gastar miles y miles y miles de pesos en estas cosas que son del mundo, ¿no? Tal vez usted, o yo diría, yo no pago un boleto para ir ni para el estadio, ni para ir a ver a un artista, pero hay quien sí lo paga. A lo mejor le sobra el dinero, no lo sé, pero esa es una realidad a la que no podemos escapar. Déjame decirte que estas malas noticias tienen que ver con la iglesia, con los que decimos ser cristianos, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos que por la gracia de Dios el evangelio transformó nuestra vida, los que decimos que conocemos al único Dios verdadero por la sangre del Cordero, los que decimos que hemos pasado de muerte a vida, los que decimos que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero, y que un día cuando ese libro se abra, entonces, como dice el canto, a mi nombre yo feliz responderé. Déjame decirte que las malas noticias que te tengo en la palabra de Dios es para nosotros. Para nosotros. Para nosotros. Yo diría, estamos en alerta máxima. Y esta advertencia, prevención es para ti y para mí. Revisemos nuestra vida cristiana. Revisemos nuestras motivaciones. Revisemos nuestras prioridades. Pero sobre todo revisemos nuestra relación con Dios. No sea que nos pase como los ejemplos que vamos a ver. Mira lo que dice, bueno, aquí en Miqueas, cómo Dios le dice a Israel, ¿verdad? Acerca de lo que ellos ofrecían, sacrificios, ¿no?
sacrificios, se los dedicaban a Dios y Dios no quería ese tipo de sacrificios. Holocaustos y holocaustos y holocaustos y Dios no quería. Y mataban becerros y mataban animales y entregaban y hacían todo ese ritual, lo hacían y Dios les dice, yo no quiero eso. Estás equivocado, yo no quiero eso. Y una vez más, a través del profeta Malaquías, Dios le dice también a su pueblo a través del profeta Malaquías. Mira lo que dice en Malaquías capítulo 1, la palabra de Dios, dice el versículo 6 en adelante, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios a su pueblo. ¿Dónde? Tú dices que yo soy tu Señor, tú dices que yo soy tu Padre, tú dices que tú eres mi siervo, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver ese temor que tú dices, quiero ver ejemplos, quiero ver evidencias de eso que tú dices, porque Dios no está hablando. ¿Está hablando quién? El hombre. El que dice, Él es mi Padre, Él es mi Señor. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 6, Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿En qué ofrecéis? Bueno, voy a terminar el versículo 6 porque no lo terminé. Y dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre. Y dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ofrecían los sacerdotes un animal ciego y pensaban que Dios no se daba cuenta o iba a pasar por alto o no se iba a quedar con las manos cruzadas. ¿Sabes? Aquí es donde creo que entramos nosotros. Cuando ofrecemos a Dios lo que nos sobra, las obras, lo que nos sirve, lo que pensamos que es bueno, lo que pensamos que es glorioso, lo que pensamos que Dios no se va a dar cuenta, lo que pensamos que desde nuestro punto de vista es bueno o Dios lo tiene que recibir. Y estamos equivocados. Estamos equivocados. Y dice Dios a su pueblo a través de los sacerdotes, asimismo cuando ofreces el cojo al enfermo, no es malo, preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Preséntalo a tu príncipe. Cada tribu tenía un príncipe, ¿verdad? Por eso Dios le dice, preséntaselo, a ver si lo va a recibir a tu príncipe, si va a estar de acuerdo, ¿no? En lo que estás ofreciendo. Y aquí, creo que aquí entramos nosotros. No estamos haciendo lo que Dios nos manda que hagamos. No estamos trabajando como Dios quiere que trabaje. No estamos, no vamos a hacer impacto a nadie. Mira, si en tu trabajo o en mi trabajo, en la colonia donde vivo o en los lugares, no predico la palabra de Dios y no les comparto, ¿quién va a impactarse? ¿Quién va a querer saber de Cristo? ¿Quién? Si nos conformamos, yo no fumo, yo no tomo alcohol, yo no digo malas palabras, aunque me machuque con el martillo, ¿verdad? La pienso, pero no la digo. Y es diferente. Yo no le ando causando mal a nadie. Yo voy a mi trabajo y hago lo que tengo que hacer y no me meto con nadie. Con nadie me meto, ¿no? Y entonces estamos en una postura equivocada.
Dios no se agrada. Dios no se agrada. Por eso el Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, a veces me cuesta trabajo entonar estos cantos, esas alabanzas que sí es verdad que son bonitas, pero ¿sabes qué? Se cumple lo que dice la Biblia, lo que Jesús dijo, lo que el Señor Jesús dijo de un grupo de personas. ¿Recuerdas? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde? ¿Verdad? Estaba lejos. Es decir, solamente de manera mecánica, por tradición, por costumbre, pero no. Esta alabanza no baja al corazón y entonces no hay adoración verdadera. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 4? Cuando una mujer samaritana le pregunta a Jesús, ¿no? Al Señor Jesús, ¿dónde se debe adorar a Dios y de qué manera se debe adorar a Dios? Y Dios le dice que Dios busca verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Quiere decir que hay falsos adoradores, ¿o no? Quiere decir, busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Cuando venimos y cantamos de manera religiosa, por tradición, por costumbre, y no baja de aquí, no baja acá, no hay una conexión perfecta a través del Espíritu de Dios, y entonces no hay alabanza, no hay adoración verdadera a nuestro Dios. Tiene que haber una perfecta armonía, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro corazón. Es más, la Biblia dice, antes que digamos la palabra, Él ya lo sabe todo. Ya. Y sabe perfectamente cuándo mentimos. Y le decimos, tú eres mi rey, tú eres mi soberano. Y no es verdad. Ni es rey, ni es soberano. Somos nosotros. Por eso el Señor Jesús enseñó muchas de las enseñanzas del Señor Jesús, lo hizo a través de metáforas, de alegorías, a través de figuras de retórica, en ocasiones usando su creación, en ocasiones usando a vegetales o a árboles. ¿Recuerdas con el Señor Jesús enseñando sobre un árbol malo y un árbol bueno? ¿Sí lo recuerdas? No estaba enseñando sobre la agricultura literalmente, estaba enseñando sobre personas. Y dijo, el árbol bueno da un fruto bueno. Y el árbol malo da un fruto malo. Y no se recogen higos de los abrojos, ¿verdad? No se cosechan o se cosechan del manzano, del árbol de manzana se recogen peras, ¿sí? No. Y entonces, esas enseñanzas que el Señor Jesús tiene para nosotros, nos deben, hermanos, llevar a examinar nuestras vidas. Porque el Señor Jesús dijo también sobre una ilustración sobre un ciego, literalmente una persona que estaba ciega, y dijo Jesús, si este ciego guía a otro que no está ciego, ambos caerán en el hoyo. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Podemos dar paz a las personas? ¿Sí? Al menos que la tengamos. ¿Podemos dar amor verdadero a las personas? Al menos que lo tengamos. ¿Podemos dar tranquilidad o compartir la tranquilidad a las personas? Pues al menos que nosotros esté nosotros, y entonces sí lo podemos dar. Pero si no está en nosotros, ¿cómo queremos dar seguridad a las personas, seguridad, confianza en las personas, si nosotros no tenemos la seguridad?
¿Cómo? No se puede. Esta metáfora de San Juan 15, porque es una metáfora, el Señor Jesús la usó para establecer principios en la vida cristiana, principios básicos en la vida cristiana. Porque mira, un principio básico en la vida cristiana, cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, ese principio bíblico, y lo menciona como nuevo nacimiento, y menciona, Pedro el apóstol menciona en una de sus cartas, como hablando a los niños espirituales, a esos bebés espirituales, a esos recién nacidos espirituales, es decir, que sí nacieron de nuevo en esa etapa de nacimiento. Pedro dice, guiado por el Espíritu de Dios, desea como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Quién necesita la leche? El bebé que ya nació. ¿Necesita leche o no? No le arrimas una hamburguesa o un bistec o unas carnitas, ¿verdad que no? Y si se las arrimas, pues nomás será para que las huela, porque no se las va a poder comer. Su aparato digestivo, su cuerpo no está diseñado, preparado todavía. Más adelante, probablemente, y más adelante ya no va a querer la leche, ya van a necesitar comida sólida. De esa manera, el Señor Jesús y Dios en su bendita palabra establece principios básicos. Por eso cuando la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo o ha querido en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas están tratando en sus fuerzas de cambiar. Eso se le puede llamar religión. Este mes, todavía no termina este mes, para los musulmanes es el mes sagrado, un mes sagrado. Hacen rituales, ¿lo has visto en la televisión? En la Meca, un templo sagrado para ellos, y ahí andan, haciendo sus rituales, vueltas y vueltas, y sus rezos, porque están tratando de purificarse. Religión. En la India, acaba de terminar, ¿verdad? Unos días sagrados para ellos, ¿verdad? En ese río que está más contaminado que, bueno, eso dicen, ¿verdad? A mí no me consta porque yo no he estado ahí, pero millones de hindúes van ahí a hacer un ritual sagrado, ¿verdad? Para purificarse de sus pecados, ¿verdad? Y se sumergen, y quién sabe qué tanto humo avientan y cosas, y quién sabe qué tantas cosas dicen, porque están tratando de purificarse. ¿Sabes? Eso es religión. Y me atrevo a asegurar, en el nombre de Cristo y para la gloria de mi Salvador, no para mi gloria, no soy mejor que nadie, que hay muchas personas que creen ser cristianos, pero no lo son. No han nacido de nuevo. Se visten como cristianos, hablan como cristianos, asisten tal vez a reuniones cristianas, pero no lo son. No lo son. Son los sensuales, dice la Biblia, los que no tienen el Espíritu de Dios. Son los que dice primera de Juan, en su primera carta, dice Juan, los que salieron de nosotros. ¿Por qué? No eran de nosotros. Para que se muestre o se manifieste que no todos son de nosotros. No. La vida cristiana, hermano, la vida cristiana, el ser cristiano, no tiene que ver solamente con lo que hablamos. Es una forma de vida, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, una forma de vida, hasta el final de nuestros días. ¿Sabes por qué hasta el final? Porque nos dice Dios en la parábola del sembrador, usando una metáfora, una figura, una alegoría, nos dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, ¿verdad? Y otra parte cayó en pedregales de la semilla, de la palabra de Dios. Y otra parte cayó entre espinos. ¿Sí lo recuerdas? Y al principio los discípulos no entendían esa parábola, esa alegoría no la entendían. Y después el Señor Jesús se la explicó a ellos. A ellos se las explicó qué significaba esa parte de la semilla que cayó junto al camino. Dice, son los que al momento oyen la palabra, la oyen, pero viene el enemigo y roba la palabra. No de sus corazones, sino la roba.
Y aquellos que entre pedregales, entre piedras, son los de corta duración, no tienen raíz, y por tanto cuando viene esto, entonces perecen. O sea, no fueron salvos. Y los que fueron sembrados entre espinos, estos son los que al momento con gozo la reciben, y andan por un tiempo. Pero los deseos del mundo, de la carne, los deseos ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabes que hay personas? Yo conocí poquito a un pastor. Él no era mexicano, no sé si viva. Y estuvo en ese ministerio aquí en Querétaro, en una iglesia bautista, por muchos años. Y dicen que era un buen predicador. Yo no lo llegué a escuchar predicar, probablemente sí. Pero ¿sabes? En un momento de su ministerio, él era casado, tenía a su esposa, sus hijos, al parecer, ¿no? Y engaña a su esposa con una mujer y la abandona. Terrible, ¿no te parece terrible? Terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué? ¿En qué momento se dejó engañar? ¿En qué momento se dejó llevar? ¿En qué momento? ¿No? ¿Por qué permitió eso? Y podríamos preguntar o especular, pero la realidad es que la Biblia dice constantemente la Biblia dice, el que permanece hasta el final. Permanecer hasta el final. Eso no quiere decir que no hay luchas. Eso no quiere decir que no hay adversidad. Eso no quiere decir que la vida cristiana es fácil y que todo lo solucionamos simplemente orando y leyendo nuestra Biblia. Eso no quiere decir. No. Habrá adversidad, habrá dificultad, habrá oposición, y aún así, si fuera necesario, si Dios permitiera en nuestras vidas alguna prueba, no tentación, alguna prueba, como dice Santiago, ¿verdad? Cuando Santiago, Dios a través de profetas, del apóstol Santiago, habla acerca de inclusive esa fe verdadera, ¿verdad? Porque hay una fe que es muerta. Tú dices que tiene fe, ¿verdad? Pues muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y una vez más, cuando personas dicen, Cristo es mi Salvador, pero resulta que a nadie le hablan de Cristo, resulta que no les gusta orar, resulta que no les gusta leer su Biblia, ¿no? Y que siempre tienen justificación para no asistir a adorar a Dios, para no asistir a una iglesia, ¿no?, cristiana. Este ejemplo, hermano, nos ayuda, y ubiquémonos ahí, por favor, para ver dos cosas importantes, aún dos cosas importantes que menciona la palabra de Dios. En San Juan capítulo 15, en esta enseñanza del Señor Jesús con sus discípulos. En el capítulo 14, el Señor Jesús les estaba enseñando, una vez más declarando lo que Él tenía que hacer, iba a hacer, y les da una promesa en el capítulo 14, la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, no los voy a abandonar, etcétera, etcétera. Y después, cuando comienza el capítulo 15, entonces comienza el Señor Jesús con esta metáfora, porque es una metáfora. Y dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y empieza a describir bajo esta figura de retórica, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Una vez más, pongamos atención, por favor, hermano. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. El que va a limpiar, ¿verdad? No el que no lleva fruto.
Por medio de esta alegoría, sigamos viendo lo que dice aquí, lo que va narrando, describiendo el Señor Jesús, compartiendo. Ya vosotros, les dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y una vez más recalca, permanecer en mí y yo en vosotros. Esta palabra permanecer, esta frase permanecer, quiero decirte lo que significa de acuerdo a la palabra de Dios o el contexto, porque tiene una aplicación esta frase, permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer. ¿No? Y lo menciona en repetidas veces, por lo menos 5 o 6 veces lo menciona en este capítulo. Permanecer, permanecer. Bueno, ¿recuerdas cuando nos dice la Biblia también que hubo un tiempo en el ministerio del Señor Jesús, cuando comenzó a predicar el Evangelio, cuando empezó a dar muestras, evidencias de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías? Dice la Biblia que muchas personas, al ver los milagros que Jesús hacía y las obras que hacía, muchos después se identificaban como discípulos de Jesús. ¿Sí lo recuerdas? Dicen los evangelistas. Muchos. Tenían muchos discípulos. No eran 12 nada más. Eran muchos. Pero podemos ver más adelante que dice la Biblia que muchos de ellos volvieron atrás. Abandonaron. Ya no siguieron a Jesús. Por eso la palabra permanecer es muy importante en la Biblia. Y esta palabra, fíjate lo que implica. Es, bueno, significa quedarse o persistir, permanecer. La palabra persistir también significa permanecer. Y mira qué sabio es nuestro Dios, usando la figura de una vid verdadera, porque dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Un pámpano o una hoja o una ramita, si no permanece pegada a la vid verdadera, ¿puede sobrevivir? ¿Sí puede sobrevivir fuera de la ramita? No puede sobrevivir. Tiene que estar pegada, asida, adherirse. Bueno, esta práctica, los que en algunos países se han vuelto expertos en hacer injertos de algunas plantas, cortan una ramita y literalmente la pegan a otro arbolito o una raíz, y entonces, en muchos casos, rinde fruto. Esa figura, el Señor Jesús la usó, ¿sabes? Para referirse ¿a quién? A su pueblo Israel, como la vid verdadera, y a los gentiles. La usó en Romanos. Cuando le dice a los gentiles, si ellos son la raíz verdadera, ellos son el linaje, para ellos es la promesa, y ustedes, se refiere a los gentiles, que no son las ramas naturales. Si ustedes fueron injertados en la vid verdadera, ¿no? ¿Cuánto más las ramas que son naturales no serán una vez más injertados? ¿Sabes a qué se refiere? El Señor Jesús también se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia que Él estableció en el Nuevo Testamento, a su iglesia, que no está compuesta solamente de judíos, sino también de gentiles. A eso se refiere también. Cuando su iglesia, por la gracia de Jesús y por la obra de Jesús, somos igual. Dios nos ve igual que al pueblo judío, que a los judíos. Nos ve igual. En Jesús somos iguales. Dios nos ve iguales. Nos ve a través de la obra de su bendito Hijo, ¿no? A Israel no lo ve de manera superior o como mejor, no lo ve. A Israel Dios lo escogió y le dijo a Israel, a su pueblo Israel, le dijo, yo te he amado, te amé a ti por pura gracia. Por pura gracia. Israel no tiene méritos para todo lo que Dios hizo con él, está haciendo con él y va a hacer con él, no tiene méritos. Los méritos son de Jesús, el Hijo de Dios. Porque Israel, los israelitas, ¿no? Que creen en Jesús,
como su Salvador personal, que creen en Cristo como el Mesías, el Señor Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios, ¿no? Ellos reciben la misma gracia y bendición de la vida eterna que los gentiles por la fe en Jesús que tenemos, ¿no? Dice el hecho, la palabra permanecer que usa el Señor Jesús significa quedarse, permanecer hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, hermano. Por eso Pablo declaró, por la obra del Espíritu Santo en su vida y la influencia del Espíritu Santo, escribió, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Permaneció, y se nos manda permanecer en la verdad. Porque mira, en el versículo 4, bueno, si estás ahí vamos a verlo, 4, 5, pero dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Dos cosas diferentes. Bueno, el hermano Carlos nos compartió algo parece sencillo, pero nos compartió poquito, ¿verdad? Menciona Dios, o la palabra de Dios, o Jesús menciona todo, permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa que permanezcamos en Él y en nosotros? ¿Qué significa? Porque eso es muy importante, hermano, porque yo puedo decir que Dios es el único Dios verdadero. Yo puedo decir que la Biblia es la palabra de Dios. Yo puedo decir que todos los días oro y leo la Biblia, pero si yo permanezco en Él, pero Él no permanece en mí, entonces no se cumple lo que dice aquí la palabra de Dios. No se cumple. Porque este es el requisito. Permanecer en mí y yo en vosotros. Mira, una bienaventuranza que está en Apocalipsis capítulo 1 es una bienaventuranza, ¿eh? Las bienaventuranzas son bendiciones, promesas. ¿Para quién? Para el que las cumple, para el que las quiera tomar, para el que las quiera aplicar a su vida, las querramos aplicar a nuestra vida. Y mira esta bienaventuranza que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, bienaventurado. Si estás ahí puedes leer conmigo, dice bienaventurado el que lee. ¿Y qué más? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí está la bienaventuranza. El que lee, el que oye y guarda. Tres cosas. Que aquí dice, tres cosas. El que lee, el que oye y las guarda. Tres cosas. ¿Sabes por qué muchas personas no tienen la salvación? Porque no se arrepienten de sus pecados. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Eso dice la Biblia. La proclamación del Evangelio es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay personas que no tienen la salvación, no porque Dios falle y el Evangelio falle, no, porque ellos no quieren asumir toda la responsabilidad, ¿no? Hace años jugaba para un equipo de fútbol y compartiéndoles, no en el partido obviamente, la esposa, creo que era la esposa del dueño del equipo, no, obviamente ella sabía que por la gracia de Dios somos cristianos, y ella me dijo, Noé, yo no quiero escuchar el Evangelio. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero yo no voy a dejar de fumar, según ella, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? O sea, piensa ella que si ella dejara de fumar, ¿yo me voy a beneficiar, hermano?
¿Sí, sí es así? ¿Sí? Si alguien que es alcohólico, drogadicto, etcétera, etcétera, deja eso, ¿el beneficio es para los demás? ¿Sí? ¿Verdad que no? No es para los demás. Y esta mujer pensaba que escuchar el evangelio implicaba dejar de fumar. ¿Y qué dijo? Yo no quiero dejar de fumar. Hace unos meses vino un joven que invitó Sammy, ¿sí lo recuerdan? No había hablado con él y esta última vez que vino le quise testificar y dijo, yo ya tomé una decisión, me voy a ir al infierno. Así me dijo. Ah, ¿te vas a ir al infierno? Sí, ya tomé una decisión. Y le dije, oyes, ¿y te parece que es mejor ir al infierno que ir al cielo? No, pero ya tomé una decisión, yo ya tomé una decisión. O sea, como si ya fuera irrevocable, ¿no? Y le digo, pero lo que la Biblia describe del infierno lo podemos imaginar aquí, pero nos quedamos lejos, yo creo, de lo que es tormento eterno, condenación eterna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego jamás se apaga, separados de Dios por una eternidad, no nada más separados, castigo eterno, ¿no? Y si le preguntamos a uno que está allá, pues según Lucas capítulo 16, 17, ahí está uno, el hombre rico está todavía siendo atormentado por esa llama y ya pasaron más de 2000 años y sigue siendo atormentado por esa llama y no solamente él, seguramente todos aquellos que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Y el joven dijo, yo tomé una decisión, ya la tomé. Yo me quedé pensando, le iba a decir, pero me detuve, pero pensé, ¿y entonces a qué viene? ¿No? Si ya tomaste una decisión, ¿a qué vienes aquí? ¿O no? Y entonces entendí por qué él no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque según él tomó una decisión. Permanecer, dice el Señor. Bueno, en esta bienaventuranza de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice el Señor, es bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Para que se cumpla la bienaventuranza, tenemos que creer las tres cosas que menciona aquí. Para poder permanecer en la vid verdadera, y no solamente permanecer, sino dar un fruto verdadero, porque hay dos tipos de pámpano, uno que da fruto y uno que no da fruto. El que no da fruto va a ser quitado, dice aquí el Señor, va a ser quitado y echado en el fuego, pero el que da fruto, el pámpano que da fruto, que permanece en la vid, ese va a ser limpiado para que dé más fruto y ese fruto permanezca. Y no solamente eso, hermano, el propósito de esta parábola, de esta enseñanza, de esta metáfora del Señor Jesús, es enseñarnos, hermano, enseñarnos a ti y a mí, enseñarnos que si yo digo ser un verdadero cristiano, si yo digo ser un verdadero hijo de Dios, entonces mi vida debe reflejar esto, permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Y por tanto, daré un fruto para la gloria de Dios. Aquí fruto no es traer personas a la iglesia, ¿eh? No, es bueno traer personas, invitar personas. También el fruto no es los expertos en el evangelismo, no se trata de quién es experto en el evangelismo. El evangelismo es para toda la iglesia. El mandato de predicar el evangelio es para toda la iglesia, hasta lo último de la tierra, toda criatura, en todo momento, en todo tiempo, etcétera. El mandato es para todo aquel que por la gracia de Jesús hemos sido salvos por la gracia de Jesús, aunque no seamos bautizados bíblicamente todavía, un paso de obediencia, una ordenanza, pero no para ser salvo y tampoco para empezar a predicar el evangelio, no. El fruto que menciona aquí el Señor, que promete, se refiere, hermano, a varias cosas. Número 1, según dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, el amor de Dios, el amor que menciona primero a los Corintios capítulo 13, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que todo lo cree,
que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor que no se irrita, que no guarda rencor. El amor que no busca lo suyo propio. No se envanece, no guarda rencor. Se refiere al amor de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La profesión de fe en Cristo, cuando profesamos creer en Cristo como nuestro Salvador, pero en realidad, de acuerdo a la parábola del sembrador, la explicación, no todos fueron salvos. Los que recibieron la semilla de la palabra de Dios o del Evangelio, no todos fueron verdaderos pámpanos. No todos dieron fruto. Solo uno, ¿recuerdas? Dio fruto. Uno cayó en tierra fértil y produjo fruto y menciona cantidad, ¿no? Fruto, menciona fruto. Bueno, cuando hay personas que dicen, yo estoy tratando de cambiar. Antes hacía muchas cosas malas y ahora ya no hago tantas cosas malas. No han nacido de nuevo. Porque la salvación es inmediata. El nuevo nacimiento es inmediato. Y el que era criminal dejó de ser criminal, como Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso era un criminal con permisos de los sacerdotes o de los religiosos de aquel tiempo, pero era un criminal. Él mismo declaró, yo perseguía a las iglesias del Señor, y no nada más los perseguía, consentía en la muerte de algunos de ellos, y consentía que los metieran a las cárceles y que los arrastraran. Yo perseguía a la iglesia del Señor. Era un criminal, mata cristianos. Y cuando rinde su vida a Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no mataba tantos, mataba de a poquitos, ¿verdad? No. Una nueva vida en Cristo, ¿no? El que es maldiciente dejó de maldecir. El que era, bueno, Beto ayer me enseñó un video de un personaje, qué vergonzoso. Y eso que lo vi poquito. Un hombre que dice que conoce a Dios, ¿no? Y lo poquito que lo escuché, hablando pura basura, ¿no? Pero según es una persona famosa ahora, ¿verdad? Porque ahora creo que, según dicen, él, no sé, no lo he seguido, hay mucha gente que lo sigue, lo admira, bueno, no sé si lo admira, pero lo ven tal vez como alguien que se identifican, ¿verdad? Porque le habla ¿a quién? A drogadictos, alcohólicos, a criminales, a delincuentes, pero les habla con ese lenguaje, ¿no? El lenguaje del mundo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no somos blancas palomas, menos blancas, ¿verdad, hermano? No somos blancas palomas, si no las sabemos. Sí no sabemos algunas, pero no las practicamos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece eso. Es como cuando, por la gracia de Jesús, ¿recuerdas? Decía un hermano, antes cantábamos allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, ¿no? Y ahora ya no, ahora cantamos Cristo vive en mí, ¿no? Y el que anda con Cristo, antes no, la música del mundo a algunos les atraía y se gozaban o nos gozábamos con la música del mundo, el mensaje del mundo, pero ahora recuerda lo que dice el Señor, pondré un cántico nuevo en tu corazón, una alabanza nueva. Y entonces ahora, por la gracia de Jesús, ahora sientes el verdadero gozo de esa alabanza que tiene que ver con Dios, con lo que Dios es, con las cosas de Dios, las cosas espirituales, las maravillas de Dios. Ahora nos gozamos en eso. Y ya no nos parece ya no nos gozamos con la música del mundo. ¿O si te gozas, hermano, con la música del mundo? Cuidado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, ¿pero qué tiene de malo las de Paquita del barrio? Bueno, ya se fue Paquita, no hay que hablar de las personas que se fueron. Dice puras verdades. ¿Quién sabe, verdad? ¿Por quién lo dirá? Pero ese es el mundo.
lo que antes hablábamos con el mundo. Por eso el mundo nos entendía antes, ¿verdad, hermano? El mundo nos entendía y entendíamos al mundo. Y no solamente eso, íbamos con el mundo. Y te lo digo con vergüenza, íbamos con el mundo. Pero ahora ya no. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Hermano, no es verdad que hay que dejar pasar tiempo para llegar a ser cristiano. No es cierto, no es cierto. La Biblia dice que convertirse en un verdadero cristiano, hijo de Dios, es un acto de Dios y es un acto inmediato, no progresivo. La madurez es otra cosa. La madurez, esa es otra cosa. La madurez, de acuerdo a la Biblia, se nace a la vida cristiana como un bebé espiritual y entonces sí, se necesita la leche espiritual, el cuidado de los padres espirituales, el cuidado con la enseñanza de Dios, el ejemplo, etcétera, etcétera, para que cuando ese bebé espiritual después crezca, madure espiritualmente, entonces reciba después alimento sólido con respecto a la palabra de Dios, para que llegue a un punto de madurar, crecer, discernir la palabra de Dios y entonces después dar un fruto también, ¿verdad? Un fruto para la gloria de Dios. A eso somos llamados, a la madurez. Cuando dice la Biblia en Efesios capítulo 4, hablando a la iglesia y el trabajo de la iglesia, en todos los ministerios dice la Biblia, hasta que todos lleguemos. Dios estableció pastores en el Antiguo Testamento, profetas, pero en el Nuevo Testamento, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar, madurez. Llevar a los santos a la madurez, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Tú y yo deberíamos de ser maestros. Tú y yo deberíamos de ser adultos espirituales. Tú y yo deberíamos estar enseñando a otros y no que nos estén enseñando a nosotros. No, hermano. Dice Pablo cuando escribe, no es Pablo. Bueno, sí es Pablo, porque yo creo que Pablo escribió Hebreos, ¿verdad? Aunque algunos dicen lo contrario, no nos vamos a pelear. Quien haya sido el Espíritu de Dios lo vio. Dice la carta a Hebreos, una parte. Creo sí es en Hebreos. Debiendo ya de ser maestros, debiendo ser maestros, aún tenéis necesidad de leche espiritual. Hermanos, tú y yo ya debemos estar enseñando a otros. Tú y yo deberíamos estarnos reproduciendo en otros nuevos cristianos. ¿Sabes? No es sano, no es bíblico un cristiano que no da fruto. No es normal. ¿Cómo? ¿Cómo no es normal un cristiano que ni siquiera se sepa el plan de salvación de memoria? ¿Cómo? Bueno, no es pecado, pero no es normal, ¿no? Conozco personas que tienen más de 20 años, dicen de ser cristianos, y no se saben de memoria Juan 3:16. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esos cristianos? ¿Sabes qué ha pasado probablemente? Se cumple lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, cuando dice, oidores olvidadizos, oidores olvidadizos. No seamos oidores olvidadizos. Debemos ser hacedores de la palabra. Y no se trata de cuántos versículos de memoria te aprendas, nos aprendamos. De eso no se trata. Se trata, de hermano, de una verdadera madurez, un verdadero crecimiento. Y si queremos que Dios limpie nuestras vidas, ¿recuerdas cuando Pablo le escribe a los corintios y le dice a los hermanos de Corintios, hay unos vasos que son usados? Literalmente así pasaba en la antigüedad. Tenían diferente tipo de vasos en las casas de las mujeres o en los hogares. Eran unos vasos para usos honrosos y otros para usos viles. Sí. Y entonces Pablo les dice, hablando a la iglesia de Corinto, a los hermanos, no, que seamos un vaso limpio, un vaso para honra. Limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos de todo pecado, de todo mal, limpiémonos de todo eso. ¿Para qué? Para que Dios nos use. Dios no usa un vaso sucio, hermano. Dios no me va a usar a mí. Si yo, no me va a usar a mí si mi vida está sucia delante de Él. Dios no me va a usar. No me va a usar. Y podría
pasar días, semanas, años orando aquí o en cualquier lugar orando, ¿verdad? Pero si no permito que Dios me limpie para que me use en su servicio, entonces estoy errando. No, dice el Señor, todo pámpano que en mí permanece y yo en él, ¿lleva qué? Lleva fruto. Yo permanezco en él y él permanece en mí. ¿Sí? Y cuando él permanece en mí, se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, en los verdaderos creyentes. Si yo permanezco en él y él permanece en mí. Y entonces, hermano, se cumple lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces tú y yo vamos a poder dar un verdadero fruto para Dios. Entonces la adversidad, las dificultades, los problemas, los obstáculos, entonces todo eso, hermano, va a ser hecho a un lado. Ya no va a ser una prioridad. Ahora vamos a poder ver claramente la meta, así como Pablo decía y veía perfectamente la meta, refiriéndose al llamamiento que recibió de Dios. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veía claramente Pablo hacia dónde tenía que dirigirse. ¿Y sabes qué? ¿Dónde estaba? Bueno, por lo menos 2 veces estuvo prisionero en una cárcel. Y aún estando en la cárcel, ¿qué dice a Pablo? Ni estas cadenas son un impedimento para que predique el evangelio, porque hasta en la cárcel, ¿no? Los que lo cuidaban, ¿qué crees que les pasaba a ellos? Los saturaba con la palabra de Dios. Es más, en una cárcel, Dios le permitió ganar para Cristo y discipular a un hombre, a un joven. Y fue útil en su ministerio. Y ese joven estaba ahí porque había sido acusado de robar, por eso estaba en la cárcel. Y Pablo, aún ahí, ganando almas y enseñándole a personas, discipulando personas, aún ahí. ¿No? ¿Cuándo? Cuando yo permanezco en él y él permanece en mí. ¿Sabes? Esta frase de permanecer, yo creo que también se refiere, hermano, se refiere cuando confiamos y dependemos de lo que Él dice, de lo que Dios promete, de las promesas de Dios. Porque cuando Dios nos promete algo, ¿Él lo cumple? Sí lo cumple. ¿Sabes qué es lo que hace falta? Que nosotros lo creamos. Si yo lo creo, Él lo va a cumplir, ¿no? Si yo lo creo, si yo confío en lo que Él dice, la promesa que Él nos hace. Por eso las promesas de Dios son en el sí, en el amén, y son verdaderas, ¿no? Darle un voto de confianza, no uno, muchos votos de confianza a nuestro Dios. Cuando Dios nos dice, haz esto, ¿no? O cuando Dios nos dice, deja esto no te sirve, esto no es bueno en tu vida, abandónalo. Ese ídolo que tienes en tu corazón, ¿recuerdas, hermano? Esos ídolos que tenemos en nuestro corazón a veces, esos ídolos que no necesariamente son figuras de metales preciados, y si fueran de metales preciados ya los hubiéramos empeñado, no vendido para poder salir adelante, pero esos ídolos que guardamos a veces en nuestro corazón y que son un obstáculo, un impedimento delante de Dios, porque Dios sabe que esas cosas son primero, no es el primero. Aunque le digamos, Dios, tú eres primero, Dios sabe que Él no es primero. No es primero. Y cuando nos dice, déjalo, deja eso, yo me hago cargo. Es más, esto no te sirve en tu vida. No te ha ayudado en nada, ni te va a ayudar. A ti, ni a nadie te va a ayudar.
Y entonces le decimos a Dios, muy bien, tú me pides que deje esto, lo voy a dejar. Solo ayúdame. Ayúdame cada vez que se presente la lucha. En el año 91 exactamente, yo entré a trabajar a Treme en el año 90. No estaba comprometido con la vida cristiana, no vivía la vida cristiana, ya conocía de Cristo, pero no quería compromisos. En el año 90. En el año 90 todavía no nacía Josué ni Joel. Josué nació en el 93 y Joel en el 95. ¿Sí, 95, ¿verdad? Ya ves, sí, no estoy perdiendo la memoria tanto. O sea, nada más estaba Viridiana y Negro. Negro es del 87, ¿no, Negro? Entonces tendrías 4 años. En el año 91 yo le dije a mi Dios, ni siquiera vine a la iglesia, bueno, este templo todavía no estaba. Yo le dije a mi Dios, si tú me ayudas en esto, en estas cosas, yo voy a hacer mi parte. Y no te estoy diciendo, hermano, no pretendo presentarme como el mejor cristiano o que todo lo puedo hacer, no. Pero lo que sí te puedo decir, que a partir de ese momento, cuando yo le dije a Dios, si tú me ayudas en estas cosas, quiero salir adelante. Y Dios me ayudó por su gracia. Y lo que menos esperaba y menos quería, yo no quería servir a Cristo como predicador ni como pastor. Yo no quería eso. Y no me estoy quejando, estoy diciendo la verdad. Cada vez que el pastor decía, Noé, a lo mejor Dios te está llamando, yo creo que no. A lo mejor Dios quiere usarte, pues yo creo que no. Y siempre me negué. Hasta que llegado el año 96 aproximadamente, yo ya no trabajaba en Treme, trabajando en Valeo, materiales de fricción, una empresa en el acceso 3, trabajando en el año 96, vino un predicador, no se me olvida su nombre. ¿Sabes por qué no se me olvida su nombre? Porque se llama como ese personaje del Nuevo Testamento, un hombre chaparrito, dice la Biblia que estaba chaparrito, ¿verdad? Bajito de estatura, y cuando escuchó que venía el Señor Jesús, haciendo los milagros y todo, dice la Biblia que se subió en un árbol, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdas? Bueno, yo me lo sé en un canto, pero no te lo voy a cantar. Y entonces el Señor Jesús pasando por ese lugar, y entonces alzó sus ojos, no por casualidad, ve a ese chaparrito que estaba allá adelante y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy voy a estar en tu casa, la salvación ha llegado a tu casa. Y no se me olvida el nombre de ese predicador, porque él se llama, espero que viva, Pastor Bautista, vivía en la ciudad de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Yo espero que él sí esté vivo, pero predicó una campaña y ahí fue donde Dios golpeó mi corazón. Y yo le dije, no creo Dios, no creo. Si no me gusta hablar delante de la gente, yo ahora tengo problemas para parar. Antes tenía problemas para empezar, ahora tengo problemas para parar. Y recuerdo que le dije a Dios, muy bien, si tú quieres esto, adelante. No fue en el año 96. Bueno, cuando tomé la decisión, sí. Fue en el año 98 cuando entré al Instituto Bíblico en Carretas, Betel, hasta el año 98, 2001. Y lo que quiero, hermanos, decirte, bueno, no yo, lo que nos quiere mostrar Dios a través de esta metáfora es que si no permanecemos en Él, pero el otro requisito es nosotros permanecer en Él, porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿No? La fuerza de Sansón, el del Antiguo Testamento, la fuerza de ese joven, no estaba en sus músculos, ¿o sí? ¿Sí? ¿La fuerza de él estaba en sus músculos? ¿Le entraba duro al gym? ¿Comía frutas, espinacas y verdolagas y puro sano? Es más, a Sansón nos lo han dibujado, nos lo han presentado como alguien bien, casi así como, bueno, no hay aquí ningún fisicoculturista. Mario Malagón, hubiera traído a Mario Malagón para que lo vieran a Mario, ¿verdad? Mario Malagón, fisicoculturista por años, y ese sí estaba fornido, ¿verdad? Me acuerdo de él. ¿Sabes que la fuerza de Sansón, el de la Biblia, no estaba en él? No estaba en él.
como persona. La fuerza de Sansón estaba en Dios, en su Dios. ¿Por qué crees que al final Sansón clama a Dios cuando ya le habían sacado los ojos y lo tenían como un títere espectáculo los filisteos en un lugar especial donde cabían miles de personas, ¿verdad? Y por eso Sansón clamó y le dijo a Dios que le diera la fuerza. Y Dios le concedió la fuerza para matar a miles de sus enemigos. Él murió también ahí, obviamente, ¿no? La fuerza, hermano, en nuestra vida cristiana no es de nosotros. Por eso dice la Biblia en Zacarías capítulo 4, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Si tienes el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios, ahí está la fuerza. Porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo diría, cada vez que se nos presente una dificultad, ¿sabes que cada dificultad que se nos presente a los cristianos, ¿sabes que podemos salir victoriosos siempre? ¿Sabes? ¿Lo sabías, hermano? Quiero que lo sepas. ¿Sabes dónde está la clave, la respuesta? Orar en el Espíritu y esperar en el Espíritu. Y entonces vamos a resolver cualquier situación, por muy difícil que parezca. Cualquier adversidad que se presente, ¿sí? Andamos en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso fracasamos. Por eso cometemos tantos errores. Por eso hay tantos tropiezos. ¿Sabes por qué? Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos usar nuestro yo. Queremos usar nuestra vanagloria. ¿Sabes que el orgullo que derribó a Satanás, y no nada más a Satanás, el pecado fue el orgullo en el corazón de Satanás? Y déjame decirte que el orgullo está en nuestro corazón, no porque Satanás lo haya puesto en nosotros, sino porque somos orgullosos. El ser humano somos orgullosos por naturaleza. No queremos que nadie nos ayude, no queremos que nadie se burle, no queremos aparentar cosas que no tenemos. El orgullo está en nosotros. Y así como Satanás engañó a la mujer y también al hombre, siempre culpamos a la mujer, ¿verdad? Pero el hombre de, Adán, vivo. No, pues si le da una piedra, se hubiera comido una piedra, ¿verdad? Si le dice, cómete estos nopalitos, y ni siquiera los pelos se los hubiera comido con todo y espinas. Satanás convenció y puso su marca. No me refiero a la marca de salvación, el orgullo en el corazón de Adán y de Eva. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Las marcas de Adán están en nosotros y seguramente la marca del orgullo está en nuestro corazón. Cuando le decimos a Dios, yo lo arreglo. No pasa nada. Yo lo resuelvo. Yo me hago cargo de eso. Y entonces practicamos y caemos en el pecado del orgullo, aún siendo hijos de Dios. No debe ser, mis queridos hermanos. Así que tengamos cuidado y recuerda que solo hay un pámpano, solo hay uno que lleva fruto. ¿Cuál? El que limpia, el Señor lo limpia, el que permanece en él, y el pámpano en nosotros. Y entonces vendrá el fruto a nuestras preciosas vidas. Vamos a orar y terminar con este tiempo, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más le damos gracias por darnos la oportunidad, Padre, de poder examinar su bendita palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús que el Señor nos ayude a no pretender, a no querer seguir aquello que daña nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, a no dejarnos engañar por el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Lo que pasa en este mundo no es nuestra responsabilidad.
refiriéndonos a las cosas del mundo. Nuestra responsabilidad como sus hijos es predicar el Evangelio, predicar el mensaje de salvación, vivir vidas santas, y tiene que ver con las cosas eternas. Así que, Señor, ayúdenos, limpie nuestras vidas. No permita, Señor, que nos dejemos arrastrar por la vanagloria de este mundo, los afanes de este mundo, los deseos de los ojos, de la carne. No, Señor, no permita que seamos cristianos sin fruto. Límpienos, transfórmenos, purifíquenos, Padre, para que podamos, dice usted en su palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Queremos dar un fruto permanente, Padre, un verdadero fruto, pero solamente para la gloria de Jesús. Guárdenos, Señor, guárdenos. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo. Amén. Gracias. Vamos a terminar.